Continuemos con la línea de mensajes de Soy Discípulo. Ya hemos dicho esto veces anteriores. Aquellos que no hayan visto la serie de mensajes, la pueden ver en el canal de YouTube. Ahí están todos los mensajes anteriores. No necesariamente tuviste que haber escuchado todos los mensajes anteriores para escuchar este mensaje, pero sí sería bueno que los miraras, los repasaras, porque la verdad es que la vida del creyente cambia cuando somos discipulados. Vivimos salvación, recibimos la salvación. Hay grandes resultados en nuestra vida por la salvación, resultados que se manifiestan aquí y ahora, pero si no se conocen, si no los vemos, si no los aprendemos en la palabra del Señor, definitivamente pues no vamos a poder vivirlo. Y más allá de poder vivirlos, y yo creo que esto es lo más importante, no estamos conscientes que los estamos teniendo. Cuando tú conoces algo, te haces consciente que lo estás viviendo. Cuando tú lo sabes, cuando lo aprendiste, lo estás aplicando, te haces consciente, es real en tu vida. Y eso sucede cuando somos discipulados. El ser discipulados o ser discípulos no es otra cosa que aprender de lo que es nuestro Señor Jesucristo, es imitar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y tratar de poder tener los resultados que Él tuvo en su vida. De las cosas que hemos visto hasta el día de hoy es que un discípulo tiene una vida de oración. Lo que hemos visto, número 2, es que un discípulo practica lo que es la unidad. Un discípulo promueve la amistad. Ese mensaje creo que todo el mundo se acuerda por el negrito, ¿verdad? Por Ismael. Yo soy el único que dice Ismaelito. Ese mensaje y la foto que pusimos ahí de nosotros, ¿se acuerdan? Ese es el mensaje de la amistad. Un discípulo vive por la palabra de Dios. Un discípulo vive por la palabra de Dios. Un discípulo practica el amor. Y la semana pasada vimos cómo un discípulo sirve. Cómo un discípulo sirve. Yo creo que ese mensaje estuvo poderoso y cambia la mentalidad muchas veces de lo que nosotros tenemos en cuanto al servicio. Dicho esto en los mensajes anteriores, es un reto el identificar que uno predicar con mensajes tan amplios y temas tan amplios que uno pudiera estar hablando un año completo de servicio. Tener que escoger qué queremos destacar en un mensaje, pues se vuelve un reto, ¿verdad? Y queremos ser enfáticos con ciertas cosas, enfáticos en el hecho en que tú puedas ver algo diferente y lo puedas aplicar como discípulo de Jesús. Hoy no va a ser la diferencia y hablemos un tema que quizás se menciona muchísimo, lo has escuchado múltiples veces. Yo le pido a Dios que hoy tengas una vez más una idea nueva, una revelación fresca de lo que es este tema, que lo puedas recibir como un discípulo de Jesús. Amén. Y en el día de hoy hablemos de la fe. Hablemos de la fe. Es imposible hablar de la fe si no utilizamos el capítulo 11 del verso del libro de Hebreos, el capítulo 11 del libro de Hebreos, el verso del 1 al 3. Acompáñame ahí si tienes tu Biblia. Me gustaría que trajeras tu Biblia física, todo el que pueda, una vez más volver a la senda antigua y traer la palabra del Señor. Si no tienes una Biblia, quieres una, podemos regalarte una. Ahí tenemos algunas que nuestra hermana Lizzy sembró hace un tiempo atrás y no conseguimos, pero traiga su Biblia, aunque yo sé que el celular tiene también sus ventajas, hay otras versiones, pero promovamos el utilizar la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, el verso del 1 al 3, y dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera. También está en la pantalla, pero me gustaría que lo leas ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Una persona que actúa en fe tiene que esperar algo. Tú no puedes decir que vives en fe y que tienes fe si tú no tienes la expectativa de algo, si no esperas algo. Y dice la palabra del Señor. ¿Y qué es? La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y estos versos comienzan a ser muy enfáticos en cuanto al aspecto de los sentidos y la fe. Una vez más, también es imposible hablar de fe y actuar en fe y no involucrar nuestros sentidos. Hay una serie bien buena en YouTube que fue la primera serie que predicamos cuando comenzamos nuestra iglesia, que se llamaba Fenomenal. En Fenomenal hay unos principios poderosos, bien buenos. Ve al YouTube, compártelo con otros y hay unos principios muy, muy buenos en cuanto a la fe. Pero una vez más, tienes que esperar algo y tienes que tener una convicción
tienes que creer algo, pero mira la convicción que tú tienes que creer. ¿Cuál es la convicción de lo que tienes que creer? Lo que no se ve. ¿Cómo voy a creer algo que no veo cuando la mayoría de la gente quiere ver para creer? La mayoría de la gente en su vida quiere ver para creer, y la palabra del Señor, cuando se refiere a fe, y todos los ejemplos que nos da después de ese capítulo, que lo puedes leer en tu casa, van dirigidos a creer sin ver. A creer sin ver. Verso 2. Porque por ella, ¿por qué? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Y cómo fue constituido el universo? Dice, de modo de lo que se ve. ¿Por qué fue hecho? Por lo que no se veía. Eso es fe. Fe es estar convencido de algo que no ves. Y el escritor te dice, por esa fe alcanzaron buen testimonio toda la gente que comienza a describir. Pero destaca el hecho de que lo que nos encontramos viviendo y hoy vemos fue hecho lo que no se veía. Hasta ahora no he enseñado nada. Hasta ahora hemos leído la palabra del Señor. Y con eso es suficiente. Poderoso. Poderoso. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el pensar tener fe no es sinónimo, no quiere decir que vas a lograr X o Y cosas. Yo voy a lograr esto, yo voy a lograr esto, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Hay gente que piensa que fe es eso. O yo quiero esto otro, y esto es lo que yo quiero. Y con fe lo voy a alcanzar. Con fe lo voy a realizar. Y fe es más que eso. Aunque a veces pensamos que eso es fe. Eso es lo que yo quiero que miremos en el día de hoy. Una vez más, que podamos entender cómo un discípulo comienza a vivir por aquello que no ve, aunque termina viendo. Cómo realmente actúa en fe. Mira lo que dice Juan, el capítulo 20, del verso 19 al verso 29. Juan, el capítulo 20, el verso 19. Todo lo que he dicho hasta ahora, los versos que vamos a ver, es para un ejemplo que a las 3 de la mañana me levanté, quería volver a dormir y dije, si me acuesto a dormir, no apunto esto, no tengo mensaje mañana. ¡Pum! Porque yo sabía que se me iba a olvidar. Y todo lo que te estoy diciendo es para un ejemplo gráfico que quiero que veamos dentro de un rato. Pero presta atención, dice la palabra del Señor. Jesús que se aparece a los discípulos, algunos de las Biblias que tienen títulos, dice el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. El Jesús que se presenta es el Jesús resucitado, es el Cristo resucitado, ya había muerto. Se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Esto es una de las apariciones que tiene luego de morir. Y apareció en físico. Se para delante de ellos. La expresión fue paz. Tenían miedo. ¿Y qué es lo que comienza a suplir? La necesidad que tenían en aquel momento, la necesidad de paz. Está hablando con los discípulos. Dice el verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró, ¿qué dice? Las manos y el costado. Le mostró las manos. Le mostró, ¿para qué? Para que ellos, ¿qué? ¿Vieran? Se dice que se tiene que tener fe, ¿sí? Por lo que no. Y Jesús lo primero que hace con estos hombres que tenían miedo, ¿qué fue? Que vieran. Que vieran. Paz a vosotros. Miren. Soy yo. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Los próximos martes vamos a estar viendo estos versos a profundidad. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y mira esto, qué poderoso. A quienes remitieren los pecados, y los vais caminando a la misión, a quienes les remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieres les serán retenidos. Muere, se aparece, aquellos estaban con miedo, paz, luego que están con miedo, les enseña. Soy yo, paso otra vez y para la misión. Esa es la que hay. De eso no es lo que les voy a hablar. Les voy a hablar de esto. Pero quería que tuviera eso como contexto. Y mira lo que dice el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos. ¿Quién le dijeron? Ahora, los otros discípulos. Y los otros discípulos, ¿por qué comienzan a hablar? Por lo que vieron. Vieron, vivieron, y este que no estaba, le empiezan a contar. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, ¿y qué dice? Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. No creeré. ¿Por qué le dice eso? Porque aquello le está hablando de lo que vieron y ahora este no está creyendo lo que ellos vieron y ahora quería ver para creer. Con la mayoría de la gente. A mí me pasa eso. A mí me pasa eso cada vez que me muestran un buen plato de comida. Yo no le creo a la gente que sabe bueno. Yo no creo que está bueno. Ahí dice, esto queda espectacular. Yo no lo probé. Y como yo no lo probé, yo te creo. ¿Qué yo tengo que hacer? Meter mi tenedor en el plato para probarlo y reconocer que sabe bueno. Así que, hermanos, nunca vayan de su pastor a decirle que X o Y cosa que usted prepara sabe bueno. Usted me trae el plato o me invita a su casa a comer. Así que, dicho eso, continuemos con el mensaje. Él te le dice, no, yo tengo que meterle el dedo. El dedo en la herida. Y la mano en el costado. ¿Para qué? Para creer. ¿Qué tipo bravo este? Entonces muchas veces el Dios que se nos muestra, el Dios punitivo, este Dios que no dejaría pasar una cosa así y que no pensaría en nuestro estado natural y de vulnerabilidad que cada uno de nosotros podemos tener en ciertas etapas de nuestra vida, pensaría que ahora este hombre iba a ser condenado y que ahora este hombre iba a ser señalado y no iba a poder gozar de lo que los otros discípulos gozaron, porque este hombre quizás no creyó lo que los otros discípulos creyeron. Y no fue así. ¿Sabes qué hace Jesús? Jesús es tan bueno. Y dice la palabra del Señor que 8 días después, aquí hay unos detalles también que podemos tocar más adelante, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ¿quién estaba ahora? Tomás. Ahora estaba Tomás. Y llegó Jesús. Y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Se repite la historia. Luego le dijo a Tomás, paz a vosotros. Shalom es lo que van a estar viviendo. Esa paz completa. Después, Tomasito, vamos a hablar. Vamos a hablar. Pon aquí tu dedo. Eso es lo que tú querías. Ponlo. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Pon aquí tu dedo. ¿Y qué dice? Y mira mis manos. Pon tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué dice? Y esto es de lo más importante que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Y no seas incrédulo, sino que sé creyente. Aunque la gente pensaría que esto es una expresión de condenación, no fue una expresión de condenación. Fue una expresión para que este hombre se mantuviera en algo. Jesús le está diciendo, oye, no continúe siendo incrédulo, ¿verdad? Pero era que no continuara en ese aspecto por el tan solo hecho de que continuara siendo creyente. Esta experiencia que quizás no has tenido no te puede limitar a dejar de creer. Un discípulo, aunque no le sea necesaria una experiencia como esa, Dios está dispuesto a que la tenga por el tan solo hecho de que no deje
de creer. Y una de las cosas que yo quiero que tú reconozcas en el día de hoy es que no importa lo que tú puedas estar viviendo y aún las señales que quisieras tener para poder continuar, no dejes de creer. No dejes de creer. Y él le dice, no dejes de creer. No dejes de creer. Tú necesitas hacer eso. Eso que tú expresaste es para que tú te mantengas siendo creyente. No hay problema, no dejes de creer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí los teólogos entran en un debate. Porque hay unos que dicen que sí toca y hay otros que dicen que no fue necesario tocar. Hay unos que dicen que sí mete el dedo y que sí mete la mano, pero hay otros que dicen que no le fue necesario ni meter el dedo ni meter la mano, que con el tan solo hecho de mirar, ahora este hombre tiene la reacción que tiene y esa expresión de Señor mío, Dios mío, de manera doble, ¿verdad? Ese de mío, mío, que expresa, escucha bien, una relación personal con la fe. Lo que parecería duda para mucha gente en la vida de Tomás termina siendo una relación personal con la fe. Dios siempre querrá que sus discípulos, no importando lo que pueda haber en su pensamiento, como quizás un tiempo de duda, permanezcan creyendo, y cuando quieres permanecer creyendo, aun con la experiencia que Él te puede brindar de la señal que tú mismo pediste, es para que tengas una relación personal con la fe. Una cosa fue la experiencia, por eso leí los versos anteriores, que tuvieron los discípulos con el tan solo hecho de ver, se acabó, y creyeron, y se glorificaron. Y otra cosa fue que aquel que no estaba, ahora quisiera ver. Ese es el problema que hay en las iglesias. Que tú le cuentas al que está al lado tuyo lo que Dios ha hecho en tu vida, se alegra contigo. Hay otros que les da envidia. Pero ¿sabes lo que quieren? Que a ellos les pase también. Hay gente que juzgaría de eso. La duda es la fe en reversa. No es que todos vamos a dudar. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos que entender nuestra propia experiencia personal con la fe para que nos mantengamos creyendo, y solamente lo puede hacer una persona que es discípulo. Culminamos los versitos, vuestro algo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Verso 29, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dos cosas voy a tocar de esto. Hay escritos que lo ponen como una interrogante y ponen signos de interrogación. ¡Ah! Como si fuera una pregunta y un reproche. ¡Ah! Porque vistes, creíste. Hay otros escritos, ¿verdad?, en las traducciones que ponen signos de exclamación. Porque vistes, creíste. Y ahora te digo que bienaventurados, bendecidos los que no vieron y creyeron. Sea lo que sea, en la vida de Tomás, lo importante es lo que va a hacer en tu vida. Y en tu vida, ¿qué es lo importante? Que tú eres bienaventurado por el tan solo hecho de que, aunque no viste, creíste. ¿Y a qué se refiere la palabra del Señor en ese instante? Esto es un contexto de resurrección. Y esto es ver a Jesús resucitado. Y ninguno de nosotros hemos visto a Jesús resucitado físicamente, ninguno, pero nosotros hemos creído, y por haber creído somos bendecidos. Pero cuando tú miras el final de los versos, ese verso 30, ese verso 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de tus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis en Jesús el Cristo. Estas se escribieron para que creas en Jesús el resucitado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. El escritor luego de todo eso te dice, no todo lo que hizo Jesús está escrito, pero lo que está escrito, ¿sabes para qué es? Para que tú veas y creas.
Pastores, que siempre se me ha dicho que no tengo que ver para creer y eso es lo que está diciendo Jesús. No, yo te estoy diciendo que lo que es fe es ver lo que no era, ¿cierto? Pero al final, ¿qué haces? ¿Qué terminas? Viendo. La diferencia está en lo que tú quieres ver. La diferencia la hará lo que tú quieres ver. ¿Ustedes están perdidos? Tráeme las cartulinas, pues esto lo voy a simplificar. Yo hubiera empezado con esto y me iba para casa temprano. Pero después te dice que el pastor es un irresponsable. Después véalo, el mensaje. Este es el camino de un creyente. Este es el camino de un creyente. Dice la palabra del Señor que lo que fue hecho de lo que no se veía. ¿Cierto? Pero la gente quiere ver. Ya vimos que no es malo querer ver. Fue lo que traté de mostrarte con Tomás. No es malo el querer ver. La diferencia está una vez más en lo que ves. Y este es el camino. Y en el camino, tú comienzas a tener. ¿Qué comienzas a tener? Fe. Comienza a caminar por tu vida. Y surge, ponle el nombre que tú quieras a lo que surge, que tú necesites. Y tú tiras fe en el camino. Y das 2 pasitos. ¿Y qué ves? ¿Y qué usas? Surge otra cosa. ¿Y qué usas? Señor, dame la promoción. Y tú comienzas a verte como jefe. Y tú entras al trabajo como si fueras jefe. Saludos a todo el mundo. Pero tú estás creyendo por la promoción, ahora tú vas a ser supervisor. Él le lleva café a todo el mundo para ganártelo. Porque piensa que vas a hacer, y piensas a tener fe. Tienes fe. Llega la enfermedad. Porque llega la enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, ¿qué tú comienzas a activar en tu vida? Fe. Ponle el nombre que tú quieras. Pero en la vida del creyente, todo lo que sucede requiere fe. Fe, mientras vas caminando, tú dejas en el camino fe. Fe. Camina por fe. Vives por fe. Y ahora por fe, tú quieres tener unos resultados. ¿Cierto? Por eso es que muchas veces le sirves al Señor. Por eso muchas veces llegaste al camino, a los pies de Cristo. Por eso es que yo no acuso a Tomás. Porque Tomás dice, si yo caminé y estos tipos lo vieron, yo también quiero verlo. Y como yo no medio creo lo que me contaron, pues no solamente quiero verlo. Quiero meterle el dedo y quiero meter la mano. Para poder creer, para poder tener su experiencia personal de fe. Fe trae resultados. Si me trae los resultados, por favor. Fe trae resultados. Definitivamente el camino de la fe trae resultados. Y tú comienzas a ver cómo Dios va supliendo la necesidad. Ángelo, si ayudas a Mario ahí, por favor. Si le ponen monitores que no me está oyendo. Bendito. Tengamos fe. Y comienzas a ver resultados. Y te dieron la promoción. Porque tú creíste en fe. Y tú empiezas a creer por una casa. Y por la casa tuviste. La casa no se veía. Pero llega el día que la ves. Porque tuviste fe. No te habían dado toda la posición, pero había un aumento de 1 peseta. Y creíste, porque llegó la promoción. Y la promoción llegó. Y habían quizás, tráeme lo que queda por ahí. Habían quizás bendiciones, como tú quieras llamarle, resultados de la fe. Unas más pequeñas que otras. En tu vida. Ambas, las pequeñas o las grandes, son resultados de la fe. Y comienzas a ver, ¿sí?, lo que antes no veías. El problema de esto es que la gente utiliza la fe para las cosas cuando nunca la fe ha sido para ver cosas. La fe siempre ha sido
para poder ver a Jesús. La fe nunca ha sido para ver cosas. La fe siempre ha sido para ver a Jesús. Tomás quería ver una cosa y Jesús quería que lo vieran a él. Mírame. Ten tu experiencia personal con la fe. Aunque en el camino con fe tienes cosas. El problema es, y con esto voy a cerrar, que hay veces que muchas de las cosas que tú pediste con fe, cuando las empezaste a ver, te impidieron el camino de llegar o mirar a Jesús. ¿Y qué yo vengo a decirte en el día de hoy? Que había una mujer en el libro de Lucas, y con esto yo voy a cerrar y lo que voy a creer en tu vida. Y dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, el capítulo 8, el verso 43. Lucas, el capítulo 8, el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Esta mujer ahora tenía, pero tuvo que haber el día que no tenía y llegó a tener. Aquí tenía, y dice, por ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es la mujer que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién me ha tocado? Verso 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado, ¿qué dice? Oculta. Cuando vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, ¿tú qué? Tu fe. ¿Qué le dice? ¿Tú qué? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué tiene que ver esto? Y con eso final que yo te acabo de decir, bien sencillo, que en nuestra vida quizás muchas de las cosas que hemos alcanzado aún con fe y vemos no son lo suficiente para suplir la verdadera necesidad que nosotros tenemos. Y aquella mujer hizo dinero. Y si llegó un día donde Jesús, estipulemos que esta mujer llegó a tener fe y vio cosas por años. Pudo ir a médicos. Por años pudo hacer tratamientos. Por años pudo gastar todo lo que tenía. Pero quizás eso mismo que llegó a tener como beneficioso en su vida fue lo que lo estaba separando de lo que realmente podía suplir aquella necesidad. ¿Y qué tuvo que hacer esta mujer? Tuvo que echar a un lado un montón de cosas en su vida. Tuvo que echar a un lado el aspecto religioso, porque aquella mujer no se podía congregar. Tuvo que echar a un lado el aspecto social, porque aquella mujer, socialmente hablando, se supone que estuviera encerrada en su casa. Tuvo que echar a un lado, tuvo que ocultarse entre la multitud y pasar por todo aquello que impedía, que era aún la gente que podía pensar que podía sacar eso poderoso de Jesús, para entonces poder llegar hasta Él y que tuviera el resultado que estaba teniendo. Y esta mujer no tuvo ningún problema en echar a un lado todo aquello que impedía lo que necesariamente pudiera llegar hasta Jesús. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, número uno, que definitivamente hay cosas que no se ven y tú vas a querer ver. Para que las puedas ver, tienes que tener fe. Y no hay ningún problema, vas a tener fe
Cuando tengas fe para tenerlas, que tengas fe para poder verlas. Pero cuando llegue el día de la verdadera necesidad, todo aún cuando lo has pensado lograr por esa fe que depositaste aún en Él, que nunca te aleje y que nunca te apartes realmente de en quién ponemos la fe y en quién un discípulo pone la fe. Que tu experiencia personal con la fe sea con Jesús, no con las cosas que Jesús quizás trae a nuestra vida, aunque las cosas que Él trae a nuestra vida nos puede hacer pensar que estamos llegando donde Jesús. Yo no sé si yo me expliqué en el día de hoy, pero una vez más, yo lo que quería era mostrarte esto con todos los versos, que tú en el día de hoy pudieras actuar verdaderamente en fe. ¿Y cuál es la verdadera fe? La fe verdadera no es la fe de un discípulo, no es para las cosas, es para acercarte a aquel que te da las cosas. Es para entonces poder estar más cerca de Jesús. Hay gente que tiene muchísimos proyectos y yo tengo proyectos, pero mientras los proyectos no se dan, yo pienso que no tengo la suficiente fe. No es que mi fe no está puesta en si tengo o no tengo el proyecto. Mi fe está puesta en Jesús y Jesús me dará la sabiduría, me dará la capacidad de quizás poder hacer el proyecto. Y si no sale el proyecto, busco otra cosa. ¿Por qué busco otra cosa? Porque es Jesús y no es el proyecto. Cuando la gente pasa y mide a Jesús por el proyecto, déjame ver tus manos, déjame ver tus costados, meto la mano y Jesús te dice, mírame, mírame. Aunque tu experiencia personal pensarías necesitar meter el dedo y meter la mano, yo soy suficiente. Y si tengo que hacerlo para que me mire, mírame, para que tenga fe. Aquella mujer comenzó a sacar todo lo que había en el camino para llegar a la fuente de lo que suplía la verdadera necesidad. Y al final de todo el esfuerzo en la vida de aquella mujer por Jesús, lo que fue reconocido fue la fe. Esa es mi oración en el día de hoy. Que como discípulo, cuando tú te vayas de este lugar, tu fe esté puesta siempre en Jesús. Y cuando alcances lo que te propongas alcanzar, que Jesús reconozca. La fe no es lo mismo. No es lo mismo que tú pienses a que estés actuando por fe, a que sea Jesús el que reconozca que has vivido por fe. Y esa es mi oración en el día de hoy. No se veía, pero se tiene que ver. No se veía, pero se tiene que ver. Hermano, si en su vida no se ve algo diferente, hay que evaluar la fe. Pero yo no quiero que me malinterprete. Se tiene que ver. Y siempre surge de lo que no se veía. Para que surja tiene que haber fe. Pero nunca eso que se ve puede ser más grande de la fe depositada en quien realmente te bendice, en Dios. Depositada en el sacrificio de la cruz. Camina en fe. Definitivamente camina en fe. Siempre fijándote. Jesús. Jesús. Usted alcance. Pero siempre fijándose. Usted prospere. Usted prospere siempre fijándose. Usted sea el mejor en su trabajo. El mejor. Pero siempre fijándose en Jesús. Usted, con síntomas, jamás deje de creer, pero siempre fijándose en Jesús. Jesús. Y si no me sano, ¿pero quién te dijo que no te vas a sanar? Si tú te fijas en Jesús, vas a gozar de la vida eterna. Y en el cielo, dice Juan Luis Guerra, no hay hospital. No, allí no entras enfermo. Allí entrando por la puerta y el cojo va saltando. Eso de que no, la gente no se sana. ¿Qué? Cuando te fijas, la fe en... Esa es la diferencia de nosotros los creyentes. Cuando nosotros lloramos en el funeral, lloramos por la tristeza que nos da el que ya no vamos a tener físicamente a los seres queridos junto a nosotros.
Pero no es porque no pasó, porque no sucedió, porque no se dio como yo creía. No, 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 no. Yo creo hasta el final. Pero aunque no se dio como yo creía, yo sé que mi ser querido cuando entró en el cielo, no hay hospital. Y cuando yo llegue, sí lo logro reconocer, porque yo no sé si a ellos no se conoce. Hay gente que no quiere conocer a 2 o 3, pero allí me encuentro. Me encuentro. Aquí y ahora, no dejo de creer. No dejo de creer. No dejo de aspirar. Y esa es mi oración para tu vida en el día de hoy. No dejes de creer. No es todo lo que yo quisiera. Tienes a Jesús suficiente. No dejes de creer. Porque de lo que no se ve, vas a ver. Pero lo que realmente tienes que ver es a Jesús. Sencillo.